¿Qué pasaría si te dijera que el miedo a la muerte no es de hecho un miedo a la desaparición de la vida, sino un temor profundo a la vida misma? ¿Qué ocurriría si el final de todo lo que conocemos fuera, en realidad, el principio de una verdad que nunca hemos tenido el valor de mirar de frente? En este momento, te encuentras en la antesala de un abismo, pero no es cualquier abismo. Es uno al que todos, sin excepción, estamos destinados a mirar, tarde o temprano. La muerte, esa sombra que se cierne sobre cada uno de nosotros, ha sido, durante siglos, la gran evasiva del ser humano. Nos educaron para ignorarla, para vivir como si su presencia no fuera más que una distorsión en nuestra percepción. Pero, ¿y si te dijera que este temor, tan profundamente arraigado, es la verdadera prisión que hemos construido para nosotros mismos? Hoy, con cada palabra que leas, nos adentraremos en los territorios prohibidos del pensamiento, allí donde las certezas se disuelven y la pregunta final nos aguarda. Friedrich Nietzsche, un hombre que no temió abrazar la oscuridad, nos invita a ver la muerte no como una amenaza, sino como la clave para comprender nuestra existencia. Pero antes de que sigas, quiero que te detengas y pienses en esto. ¿Realmente estás viviendo o estás simplemente sobreviviendo? Temeroso del momento en que este viaje termine, la muerte nos acecha, no como un final, sino como la última gran oportunidad de despertar. En lo que Nietzsche nos enseña sobre la muerte, no tiene nada que ver con la idea romántica que la cultura ha creado sobre el descanso eterno. No, Nietzsche nos habla de un fin que es simultáneamente un inicio, un proceso que nos obliga a mirar la vida con otros ojos. La muerte no es solo el paso a lo desconocido, es el espejo que refleja lo que hemos sido, lo que tememos ser, y lo que aún podemos liga hacia. Nos ha sido enseñado a huir de ella. Pero lo que nos dice Nietzsche es que solo enfrentándola, solo enfrentando esa verdad inconmensurable, podemos realmente ser libres. La paradoja está servida. El miedo a la muerte es, en esencia, el miedo a la vida. ¿Has pensado alguna vez que quizás el verdadero propósito de nuestra existencia no sea encontrarle sentido, sino crear un sentido nuevo? En sus escritos, Nietzsche nos confronta con una verdad incómoda. A la vida no tiene un propósito inherente. Eso que todos buscamos afanosamente, la certeza, el propósito definitivo, no existe. Y en lugar de ser esto un vacío, Nietzsche nos invita a verlo como una puerta abierta. Si la muerte es el fin de lo que conocemos, entonces es también la disolución de todas nuestras construcciones mentales, aquellas que nos atan a una vida predecible, controlada, segura. Es precisamente en este caos donde se revela la belleza de la existencia, un caos que, aunque nos aterra, es la única forma de trascender el miedo, porque, al final, la vida no es una línea recta hacia un destino final, sino una espiral de experiencias que se enriquecen, se multiplican y nos desafían una y otra vez. A lo que Nietzsche propone es un cambio radical de perspectiva. La muerte no es el fin, sino el principio de la transformación. En lugar de vivir con el temor de que todo se acabe, debemos vivir con la plena conciencia de que cada momento es irrepetible. El tiempo, como lo conocemos, es nuestra propia ilusión, y solo al abandonar este miedo inherente a lo finito, podemos realmente abrazar lo eterno. Pero aquí está el giro: lo eterno no es lo que usualmente imaginamos. No es una vida después de la muerte, ni una existencia sin fin. Lo eterno es la capacidad de crear, de reinventarnos constantemente, de morir y renacer con cada acto de nuestra voluntad. El miedo a la muerte se desvanece solo cuando entendemos que, en realidad, nunca morimos completamente. Estamos en un constante estado de renacimiento, aunque quizá
Ahora te preguntas, ¿cómo podemos vivir bajo esta perspectiva tan radical? ¿Qué significa vivir sin miedo a la muerte, sabiendo que cada respiración puede ser la última? La respuesta está en lo que Nietzsche nos pide, aunque hagamos de la vida misma nuestra obra de arte. Y como cualquier obra de arte, será imperfecta, será caótica, será frágil, pero será nuestra. Y ese es el punto de todo. Vivir sin el temor de la muerte es vivir con la valentía de tomar riesgos, de desafiar lo establecido, de crear una vida que se digne de ser vivida. El miedo a la muerte no es más que el miedo a lo desconocido, a lo impredecible. Nos han enseñado a temer lo que no podemos controlar. Pero la verdadera libertad llega cuando abandonamos esa necesidad de control. Cuando comprendemos esto, cuando abrazamos esta verdad profundamente, nos damos cuenta de que el miedo a la muerte es en realidad el miedo a la libertad. La muerte, como concepto, ha sido usada para dominarnos, para hacernos conformarnos, para enseñarnos a vivir con restricciones impuestas por las expectativas sociales. Pero Nietzsche nos dice, ¿y si, en lugar de ser esclavos de esa restricción, tomáramos el miedo a la muerte y lo convirtiera en el combustible para vivir más plenamente? Vivir bajo la sombra de la muerte no es vivir con temor, sino con propósito. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que el verdadero objetivo de nuestra existencia no es evitar el sufrimiento, sino aprender a abrazarlo? Nietzsche no aboga por una vida sin dolor, sino por una vida que se enfrenta al dolor con los ojos bien abiertos. La muerte, en este sentido, no es el enemigo. El verdadero enemigo es la indiferencia, la vida vivida sin conciencia, sin reflexión. Vivir plenamente es, por lo tanto, un acto radical de afirmación. Afirmamos nuestra existencia no porque queramos escapar de la muerte, sino porque somos conscientes de que la vida, con todo su sufrimiento, es un regalo que debe ser vivido con intensidad. Nietzsche nos reta a renunciar a las falsas promesas de la inmortalidad, a dejar de lado los refugios en religiones que nos prometen un más allá, sin cuestionar el presente. Nos invita a mirar la muerte a los ojos y a comprender que, al hacerlo, estamos mirando la verdad detrás de la vida misma. La muerte no es la gran enemiga, es el maestro silencioso que nos enseña a vivir sin temor, a vivir con valentía, a vivir con profundidad y finalmente a comprender que el miedo a la muerte es en última instancia un acto de autonegación. Nos negamos a vivir plenamente porque tememos el final inevitable. Pero lo que Nietzsche realmente nos dice, al final, es que la única manera de escapar del miedo a la muerte es vivir tan plenamente, tan intensamente, que el miedo mismo se desvanezca. Cuando vivimos con esta conciencia, con este conocimiento, nos damos cuenta de que cada segundo que pasa es un regalo invaluable. La muerte, lejos de ser un enemigo, se convierte en el telón de fondo de nuestra obra de arte, la vida misma. La pregunta es, ¿estás listo para enfrentarla? ¿O seguirás huyendo de ella? Y aquí es donde el viaje comienza, porque si realmente estás listo para ver más allá del miedo, si estás dispuesto a adentrarte en la verdad oculta que Nietzsche revela, entonces la muerte ya no será un fin, sino una llamada a despertar. La gran pregunta entonces es, ¿qué harás con el tiempo que te queda? ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué realmente sucede cuando cierras los ojos por última vez? La muerte, ese enigma inmortal que acecha a cada ser vivo, nunca es tan simple como nos han enseñado. No se trata únicamente de un fin. Es la puerta de entrada a algo que ni siquiera comprendes. Y aún así, vives ignorando lo que la muerte realmente puede enseñarnos. Cada día, te alejas de la única certeza que posees, a la finitud de todo lo que es vivo. La mente humana, en su afán por encontrar seguridad y control, evita el pensamiento sobre la muerte, como quien se aparta del abismo que siempre ha estado al alcance. Pero,
¿Y si ese abismo fuera, en realidad, la llave para una libertad que nunca has experimentado? La verdad sobre la muerte no está en el final, sino en lo que revela sobre lo que somos mientras estamos vivos. Nietzsche, a lo largo de su vida, construyó un retrato único sobre el fin de la existencia. Para él, el fin no es un corte abrupto, sino la liberación de todo lo que cargamos como pesados fardos. La muerte es una lección para los vivos, un espejo que nos devuelve la imagen no de lo que fuimos, sino de lo que dejamos de ser. Tal vez, si miras con más atención, te des cuenta de que cada segundo que pasas intentando escapar de esta verdad es un segundo más lejos de tu verdadera libertad. La muerte, lejos de ser el enemigo, es la medida de cuánto temes vivir, arriesgar, abandonarte a tus emociones más profundas e instintiva. No es solo un fin, es la pregunta que nunca dejamos de hacernos. ¿Qué haría si supiera que mi tiempo es limitado? Ese miedo que nos ciega, esa resistencia interna que nos impide vivir con la intensidad que la existencia exige, es una prisión invisible. ¿Alguna vez te has percatado de cómo las personas viven como si nunca fuera a acabar? ¿Cómo las horas pasan sin que nadie se dé cuenta de que ya se han ido? La muerte nos coloca frente a nuestra propia fragilidad, y ese es el lugar en el que nadie quiere habitar. Siempre buscamos control, buscamos respuestas que nos tranquilicen. Sin embargo, la tranquilidad es lo último que la muerte nos ofrece. Nos ofrece la verdad desnuda y cruda. Es en este encuentro con nuestra vulnerabilidad donde se instala el miedo. El miedo a perder el control, a dejar de ser quienes somos, a desaparecer para siempre. Pero, ¿y si la verdadera libertad no reside justamente en abandonar todo control? Nietzsche sabía que la vida no está hecha de certezas, sino de momentos, y que esos momentos no tienen ningún valor si no se viven con la conciencia de su finitud. Cada segundo de tu vida es único, y, sin embargo, permites que se pierdan en un vacío sin sentido. Lo que él nos propone no es vivir como si estuviéramos al borde de la muerte, sino vivir como si ya hubiéramos muerto, con la libertad de saber que no hay nada que perder. La muerte entonces se convierte en una aliada, no en una enemiga. Es el recordatorio constante de que el tiempo es nuestro bien más preciado y que nada en este mundo, ningún éxito, ninguna riqueza, ninguna conquista puede garantizar que no llegaremos a ella. ¿Qué nos queda entonces? Lo único que realmente importa: vivir con intensidad. A la muerte nos enseña algo que estamos reacios a aprender: a la impermanencia. Nos hace ver la vida con otros ojos. Cuando entiendes que todo es transitorio, que nada es seguro, la forma en que miras tus elecciones cambia completamente. Lo que parecía importante ahora pierde su brillo. Lo que valoras lo que buscas, todo se transforma cuando aceptas la verdad de la muerte. Y esa aceptación no es una rendición, es una liberación, porque es solo cuando miras el abismo que te das cuenta de que, al final, nunca estuvo tan distante. El abismo es la vida misma, y tú, que huyes de él, necesitas comprender que solo serás verdaderamente libre cuando dejes de temer lo que inevitablemente te espera. Pero, ¿qué pasa cuando te confrontas con el miedo a la muerte? Y si, en vez de huir, abrazaras ese miedo, ¿qué sucedería si, en vez de negar la finitud de la vida, comenzaras a vivirla con más pasión, con más entrega? Nietzsche nos convoca a vivir con un propósito mayor, a vivir con la conciencia de que, al final, todo desaparecerá y que esto no es algo a temer, sino algo a celebrar. Cada acción, cada palabra, cada elección que haces debe ser un reflejo de esa verdad. A nada dura para siempre. Cuando empiezas a actuar con esta conciencia, la vida deja de ser una carga y se convierte en una oportunidad. El miedo a vivir se disuelve, porque entiendes que, al final,
Lo que importa no es cuánto lograste controlar, sino cuánto te entregaste a la experiencia. Este juego entre miedo y libertad, entre la vida y la muerte, es lo que Nietzsche nos propone. No se trata de morir antes de morir, sino de liberarnos de las ataduras que nos impiden vivir plenamente. Cuando entiendes la finitud de tu existencia, cuando aceptas la idea de que la muerte es una parte inseparable de la vida, te vuelves capaz de actuar sin miedo, sin presiones externas, sin la necesidad de complacer a nadie, porque en el fondo no es lo que haces, sino cómo lo haces. La muerte te da permiso para vivir de una forma que nunca te atreviste antes. Cuando aceptas su inevitabilidad, tu vida adquiere una profundidad que antes te era inaccesible. El miedo a la muerte es, en realidad, el miedo a no vivir lo suficiente. No se trata de protegerse de la muerte, sino de protegerse de la mediocridad, del miedo a perder la oportunidad de vivir. Cada paso que das hacia una vida más plena es un paso hacia tu propia verdad, hacia tu autenticidad. El miedo a la muerte te impide alcanzar ese potencial, porque vives para evitar el fin, y no para aprovechar lo que la vida realmente tiene para ofrecer. Pero, ¿y si comenzaras a ver la muerte no como un fin, sino como el inicio de algo más? Algo que está más allá de la vida cotidiana, más allá de las preocupaciones banales, más allá de las metas y los éxitos. La muerte no nos destruye, simplemente nos revela Nietzsche. No nos pide que busquemos la muerte, nos pide que busquemos la vida. La muerte, como él nos enseña, no debe ser temida, sino comprendida. Cuando comienzas a comprender el papel de la muerte, comienzas a vivir de una forma más intensa, más verdadera. ¿Por qué? Al final, lo que realmente importa no son las horas que vivimos, sino la calidad de cada una de esas horas. Lo que realmente importa es cuánto fuiste capaz de vivir de forma plena, sin ataduras, sin restricciones. Cuando vives con la muerte a tu lado, cada momento se convierte en precioso. Y eso es lo que Nietzsche nos invita a descubrir. Una vida vivida con coraje, con intensidad, con pasión, incluso ante la inevitabilidad del fin a la muerte. Con todo, su peso no es más que el reflejo de una verdad innegable. El tiempo se escurre entre los dedos de manera imparable, pero es precisamente este conocimiento lo que nos da la capacidad de renacer con cada nueva respiración, con cada nuevo día. El que teme a la muerte, teme vivir, porque vivir, realmente vivir, es arriesgarse a enfrentarse a lo incierto, a lo inesperado, a lo imperfecto. Y mientras sigas aferrándote a la ilusión de control, mientras sigas posponiendo la vida por miedo a lo inevitable, jamás experimentarás la libertad que surge cuando se abandona el miedo a Nietzsche. En su constante exploración del caos y del orden, no nos deja lugar para la comodidad. Nos desafía a caminar en lo desconocido, a caminar hacia esa oscuridad que parece devorarnos, pero es esa oscuridad la que, para Daishi Kamen, nos revela la luz más brillante que existe a la verdadera esencia de nuestro ser. ¿Qué es lo que realmente buscamos? ¿Una existencia tranquila, sin sobresaltos? ¿O, por el contrario, anhelamos una vida tan audaz, tan vibrante, que ni la muerte misma puede eclipsarla? La muerte no es el fin de lo que somos, es el umbral hacia lo que podemos llegar a ser. Solo cuando aceptamos que somos frágiles, que nuestra existencia es finita, nos damos el permiso de vivir con todo el fuego que arde en nuestro interior. Es fascinante cómo, al temer la muerte, olvidamos que somos los creadores de nuestra propia vida. En cada elección, cada paso que damos, nos lleva a ese destino ineludible. Sin embargo, dentro de esa certeza, existe una libertad infinita, la libertad de elegir cómo vamos a vivir cada momento. La muerte no impide que vivamos, sino que nos da la oportunidad de hacerlo con una conciencia más profunda, más despierta, porque la muerte, lejos de ser la gran enemiga,
es la gran reveladora. Nos enfrenta con la pregunta que debemos hacernos: ¿estoy viviendo como quiero vivir? ¿O simplemente sobrevivo? Y es aquí, en el cruce de esos caminos, donde la vida se convierte en un acto de valentía. Vivir auténticamente, sin miedo a lo que vendrá, es un desafío constante. Un desafío que nos exige constantemente ir más allá de lo que conocemos, de lo que nos es cómodo, porque lo cómodo es solo una ilusión. La verdadera vida ocurre en los bordes, en los márgenes de nuestras propias expectativas, donde nos vemos forzados a enfrentar lo que más tememos. Nietzsche nos invita a sumergirnos en esos bordes, a abrazar el caos y a hacer de él nuestra fuerza más poderosa. No es el miedo a la muerte lo que debería dominar nuestra existencia, sino la intensidad con la que nos entregamos a la vida. La muerte es solo una parte de este gran misterio llamado existencia. De hecho, cuando comprendemos su presencia constante, comenzamos a ver cada momento como único, como algo que jamás se repetirá. La vida deja de ser una carrera hacia el futuro y se convierte en una serie de encuentros y momentos vivos, tan reales y vibrantes, que no dejan espacio para arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es la manifestación de una vida no vivida, de oportunidades que nunca se tomaron, de deseos que nunca se expresaron. Cuando te enfrentas a la muerte, el arrepentimiento desaparece. Solo queda lo vivido, lo experimentado, lo sentido en su totalidad en cada uno de nosotros. Hay una fuerza inmensa, un potencial que se libera cuando comenzamos a vivir con la certeza de que todo es finito. Y sin embargo, esa certeza es lo que nos permite crear algo eterno. Lo eterno no es la vida después de la muerte, sino la huella que dejamos en el mundo mientras estamos aquí. Cada palabra, cada acción, cada emoción que compartimos es una manifestación de nuestra existencia, un reflejo de lo que somos y de lo que elegimos ser. No se trata de cuánto tiempo viviremos, sino de cómo decidimos vivir ese tiempo. Y en ese proceso, la muerte se convierte en una aliada, en una fuerza que nos empuja hacia la acción, hacia la creación, hacia la expresión plena de lo que llevamos dentro. En la muerte nos obliga a hacer una elección: vivir con miedo y conformismo, o vivir con valentía y autenticidad. Este es el reto que Nietzsche nos plantea. No debemos temer el final, sino el vacío de una vida que nunca se arriesga. Así, la vida no es un campo de batalla para evitar la muerte, sino un lienzo en blanco que debemos llenar con nuestras propias decisiones, con nuestras propias luchas y victorias. Solo entonces, cuando dejemos de ver la muerte como una amenaza y comencemos a verla como un recordatorio de lo valioso que es el presente, seremos capaces de experimentar una libertad inquebrantable. En cada paso que das en la vida es un paso hacia el final, pero también es un paso hacia la transformación. Porque la muerte no es solo el final, es el principio de algo mucho más grande, el reconocimiento de lo que hemos sido y la posibilidad de lo que podemos llegar a ser. No es el final de la existencia, sino el cierre de un ciclo que nos da la oportunidad de iniciar uno nuevo. La muerte, en su inevitabilidad, nos da el regalo de la vida, un regalo que solo podemos aceptar cuando dejamos de temerle, cuando dejamos de huir y comenzamos a vivir con la intensidad y la libertad que solo el conocimiento de nuestra finitud puede brindarnos. Al final, la muerte nos recuerda que somos finitos, que cada segundo es invaluable. Nos recuerda que no podemos controlar el futuro, pero sí podemos decidir cómo vivir en el presente. Así que, cuando te enfrentes a esa sombra, no la veas como un fin, sino como el comienzo de una existencia más profunda, más verdadera. Porque, al final, la muerte no es nuestra enemiga, es nuestra gran aliada en el camino hacia una vida plenamente vivida. Y es en ese camino, en ese abrazo con lo inevitable,
donde realmente comienza la libertad. Es curioso cómo, en nuestro afán por entender la muerte, olvidamos que la verdadera lección no está en el concepto mismo de la desaparición, sino en lo que despierta en nosotros. La muerte no es un muro que se interpone entre nosotros y la eternidad. Es una puerta. Cada vez que la observamos, podemos elegir atravesarla con miedo o con una conciencia despierta de que cada instante, cada respiración, tiene un valor infinito. Y esa es la gran paradoja que Nietzsche nos presenta. El poder no está en evitar el fin, sino en aprender a vivir plenamente mientras nos dirigimos hacia él. El fin, al igual que la muerte, no es un obstáculo, sino un catalizador mientras nos aferramos a la idea de control, mientras tejemos ilusiones de permanencia, nos olvidamos de lo que significa realmente estar vivos. Vivir no es un acto de supervivencia, es un acto de entrega. Y solo cuando reconocemos que el fin es inevitable, empezamos a valorar el poder del presente. Este momento, tal como es el único que realmente poseemos. En lugar de luchar contra la corriente de lo que vendrá, debemos aprender a nadar en ella, a sumergirnos sin miedo, a fluir con todo lo que la existencia nos presenta. Es en este fluir donde por fin entendemos que la muerte no está separada de la vida, sino que ambas coexisten, se entrelazan y nos invitan a vivir sin restricciones. A lo que Nietzsche nos invita a hacer no es vivir a la sombra de la muerte, sino aprender a vivir con ella al lado. No se trata de una aceptación pasiva de lo inevitable, sino de un acto activo de apropiarnos de nuestra propia existencia. Solo cuando aceptamos que todo está en constante cambio, que el ciclo de la vida y la muerte se repite sin cesar, somos verdaderamente libres para vivir sin miedo, sin reservas. Vivir intensamente es el desafío que se nos presenta, y es un desafío que solo podemos asumir cuando nos liberamos de la ansiedad que la idea de la muerte nos provoca. No se trata de evitar el fin, ni de desearlo. Se trata de aprender a vivir, como si el fin fuera parte de la danza misma de la vida. La conciencia de nuestra finitud nos impulsa a ir más allá de los límites impuestos por la rutina, por las expectativas, por las normas que nos limitan. Solo al reconocer que estamos en una línea delgada entre lo que somos y lo que llegaremos a ser, podemos realmente abrazar el misterio de la vida. La muerte no es la gran parálisis, es el motor de nuestra existencia. Y en ese momento, en esa aceptación profunda, comenzamos a ver cada instante como algo completamente único, irrepetible y lleno de potencial. Entonces, ¿qué significa realmente vivir sin miedo a la muerte? Significa renunciar a la necesidad de control y al mismo tiempo tomar responsabilidad plena por nuestra existencia. Significa dejar de correr hacia el futuro para simplemente estar presentes en el ahora. Y en ese presente tan efímero como parece, se encuentran las respuestas a todas nuestras preguntas más profundas. La muerte no responde a nuestras inquietudes, pero sí lo hace la vida cuando decidimos dejar de huir de ella, cuando dejamos de llenar nuestro ser con distracciones y comenzamos a escuchar la verdadera llamada. La vida está llena de incertidumbre, y en ese vacío es donde radica su belleza. La muerte no viene a destruir la belleza de la existencia, viene a mostrarnos lo que ya está allí: la intensidad, la pasión, la autenticidad. Cada vez que pensamos en la muerte, la invitamos a nuestra vida, no como una amenaza, sino como una maestra que nos permite ver lo que realmente importa. Cada momento, cada emoción, cada decisión tomada desde el corazón es una celebración de lo que somos y de lo que podríamos ser si nos atrevemos a vivir sin miedo. Por eso, al final, vivir con la muerte no es una carga, es una liberación. La liberación de todas las máscaras que nos impone la sociedad, de las expectativas ajenas, de las limitaciones autoimpuestas. Vivir sin miedo a la muerte significa vivir en su presencia constante, en su recordatorio de que todo es fugaz
que todo es valioso. La muerte es una aliada que nos invita a vivir plenamente, a sentir profundamente, a entregarnos sin reservas a cada experiencia que la vida nos ofrece. Y solo en esa entrega, solo en esa aceptación radical de lo que somos, podemos descubrir el verdadero significado de la existencia. La vida y la muerte, como dos caras de la misma moneda, no son opuestas, sino complementarias. La muerte no destruye, la vida la intensifica. Y es cuando aprendemos a caminar con esa conciencia que finalmente alcanzamos una paz que no tiene nada que ver con la ausencia de conflictos, sino con la aceptación profunda de nuestra naturaleza finita. No tememos la muerte porque ya hemos comenzado a vivir, realmente vivir. Y esa es la transformación más profunda que Nietzsche nos propone, al ser conscientes de nuestra mortalidad, no para huir de ella, sino para despertar a la vida en su máxima expresión. Así que te pregunto, ¿realmente estás viviendo o solo estás sobreviviendo? ¿Estás dispuesto a abrazar la vida en toda su complejidad, en toda su incertidumbre, en toda su belleza, con la muerte como compañera de viaje? La muerte no es el final de todo, es el principio de algo mucho más grande, el despertar a la verdad de lo que significa estar vivo. Y en ese despertar, en ese reconocimiento de nuestra vulnerabilidad y nuestra grandeza, encontramos la libertad para vivir sin miedo, para vivir con autenticidad, para vivir con intensidad, porque al final es la muerte la que nos enseña a vivir plenamente. Y ahora, después de todo lo que hemos explorado, te invito a hacer una reflexión profunda. La muerte, esa presencia silenciosa que siempre nos acompaña, no debe ser vista como un enemigo, sino como la gran maestra de la vida. Es ella quien nos recuerda lo valioso que es cada momento, lo irrepetible de cada experiencia. Y la pregunta que queda es, ¿cómo vas a vivir el tiempo que te queda? ¿Vas a seguir caminando por la vida con el temor de lo inevitable? ¿O vas a decidir vivir con autenticidad, sin miedo a la muerte, pero con un compromiso profundo con la vida misma? Este es el momento para dejar atrás las dudas y abrazar la vida en toda su complejidad. La muerte, lejos de ser un final, es el principio de una nueva perspectiva. Vive cada segundo como si fuera el último porque, en realidad, es el único. Q-Teens, te invito a reflexionar sobre tu propio viaje, a cuestionar tus miedos, a desafiar las limitaciones que te has impuesto. La vida no espera y la muerte no perdona. Así que, ¿qué estás esperando para comenzar a vivir con intensidad, con valentía y con todo el fuego que llevas dentro? Haz clic en el enlace de abajo y comienza hoy mismo a transformar tu manera de vivir. Este es tu momento. Elige vivir sin miedo. Elige vivir con pasión, porque la única vida que realmente importa es aquella que es vivida con el corazón abierto, sin temer al final, sino abrazando cada instante como si fuera el último. La vida, con todo lo que tiene para ofrecer, está esperando por ti.